Buenas, mi nombre es David Llopis Castelló y soy profesor en el Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. En este vídeo vamos a ver cómo elaborar el perfil longitudinal del trazado en alzado de una carretera. Como sabéis, la carretera se diseña a través de un modelo tridimensional, en el que cabe destacar tres componentes principalmente: el trazado en planta, el trazado en alzado y la sección transversal. Concretamente, el trazado en alzado se puede representar a través del perfil longitudinal, que trata de representar en función del pK de la carretera la cota de cada uno de sus puntos. En cuanto a los objetivos didácticos de este vídeo, cabe destacar el cálculo de la cota del inicio y final de una rasante, la determinación de la cota de cualquier punto de un acuerdo vertical y la representación del perfil longitudinal. De esta manera, el contenido de este vídeo es el cálculo de la cota en una rasante, el cálculo de la cota en cualquier punto de un acuerdo vertical y la representación del perfil longitudinal. Empecemos con el cálculo de la cota en una rasante. Imaginad que tenemos el siguiente estado de rasantes de una carretera. En este sentido, recordad que el estado de rasantes recoge las características principales del trazado en alzado. En este sentido tenemos el pK inicial y pK final de cada uno de los elementos, su longitud, que sería la diferencia entre estos pKs, la inclinación si se trata de una rasante y el parámetro si se trata de un acuerdo vertical. La ecuación que define la cota de una rasante es la que se puede ver en la diapositiva, que puede estar expresada en x como variable, digamos, relativa dentro de la rasante, o por diferencia de pKs, que sería el pK de donde nos encontremos menos el pK de inicio de esa rasante. Si, considerando que la cota inicial es 234,562 metros, esta correspondería a la cota inicial de la rasante. Y la cota final la podríamos calcular simplemente cogiendo esta cota inicial y sumándole el producto en lo que es la inclinación en tanto por 1 por la longitud de la rasante, o que lo que es lo mismo, la diferencia entre el pK final de la rasante y el pK inicial del mismo. De esta forma tendríamos que la cota final de la rasante es 236,851 metros. Una vez tenemos esos dos puntos, podemos representar la rasante, de tal forma que esa sería la representación a lo largo de los pKs de la carretera. En segundo lugar, vamos a ver cómo calcular la cota de cualquier punto del acuerdo. Esta es la ecuación para calcular la cota a lo largo del acuerdo, y la x, digamos que es la variable en relativa, es decir, sería 0 al inicio del acuerdo y alcanzaría su valor máximo con el valor de la longitud del acuerdo. Por tanto, esta sería la ecuación si tenemos en cuenta el pK real de la carretera, ya que podríamos ir con cualquier pK dentro del acuerdo, restándole el pK inicial, conseguiríamos el valor de la x. De esta forma, la cota inicial del acuerdo es la misma cota realmente, esa Z0 es realmente la cota de entrada, que es la cota con la que hemos acabado en la rasante anterior, en este caso 236,851 metros. Si quisiéramos calcular la cota al final del acuerdo, se trata de aplicar a esta fórmula el pK con el valor 279, pues es el pK final del acuerdo. De esta forma obtendríamos la cota al final del acuerdo, que son 237,80 metros. Una vez hemos calculado la cota inicial y final del acuerdo, podemos representarla junto a las cotas que habíamos calculado previamente para la rasante anterior. De esta forma tendríamos estos dos puntos representados, pero claro, la línea discontinua no está representando realmente las cotas de los puntos que se encuentran dentro del acuerdo. Más bien, la representación del acuerdo tendría esta forma. Para poder obtenerla, habría que calcular las cotas de diferentes puntos dentro del acuerdo. Para ello deberíamos hacer uso de la ecuación que hemos visto anteriormente, considerando pKs dentro del acuerdo. Esto lo podemos hacer de forma manual y entonces generaríamos la siguiente tabla. De esta forma, si representásemos estos puntos, ya tenemos el perfil longitudinal suavizado. Pero claro, esto si lo hacemos de manera manual nos puede llevar mucho tiempo, es decir, es muy costoso. Por ello, a continuación te muestro cómo hacerlo a través de Excel. Una vez hemos visto cómo calcular analíticamente la cota en cualquier punto del acuerdo, vamos ahora a automatizar este cálculo
a través de Excel. Para ello, los datos que vamos a manejar como variables de entrada van a ser el parámetro del acuerdo, las inclinaciones de entrada y de salida, el pK inicial del acuerdo y la cota del primer punto del acuerdo, que coincidiría en este caso con el último punto de la rasante de entrada. Entonces, en primer lugar, el tecta se calcularía como diferencia entre la rasante la inclinación de la rasante de salida y la inclinación de la rasante de entrada. La longitud la calcularíamos como el producto de este tecta por el parámetro del acuerdo. Recordaros que tecta en tanto por 1. Y luego tendríamos el pK final, lo podríamos coger directamente del estado de rasantes. Yo prefiero dejarlo libre para luego asegurarme de que coincide con el que yo calculo aquí al final. Y la cota final la cogeremos de aquí, de este último punto. Bueno, vamos allá. En primer lugar, lo que haríamos sería lo siguiente. El pK, primer pK debe coincidir con el pK inicial, es decir, es igual a esa celda, ¿de acuerdo? El resto de pKs dependerán del número de intervalos que yo quiera poner, el número de puntos que yo quiera calcular. En este caso, como yo quiero calcular 9 puntos intermedios, pongo 10 aquí. Si quisiera, por ejemplo, 5 puntos intermedios, pondría aquí un 4. ¿De acuerdo? Y esto se calcula de la siguiente forma. El pK más un décimo, en este caso, de esta longitud. Como he dicho anteriormente, si quieres menos puntos, tendrías que poner aquí pues, en función del número de intervalos que quieras, en función del número de puntos que quieras. Arrastrando esta fórmula tendrías todos los pKs que vas a calcular. ¿De acuerdo? Es muy importante aquí fijar con dólares el valor de la longitud, para que este valor esté todo el rato sea el mismo. Lo único que se recorre es el pK anterior. La X la calculamos como la diferencia entre el pK y el pK inicial, ¿de acuerdo? Es decir, es la variable, digamos, relativa dentro del acuerdo. Es decir, si estamos en el punto inicial sería 0, cuando estamos en el punto final sería la longitud total del acuerdo. Y se calcula, como he dicho, pues, por diferencia. Aquí es importante fijar este valor, porque es el que está restando a todos los pKs, ¿de acuerdo? En este caso, aquí. Y por último, la cota se calcula simplemente con la ecuación del parámetro. Utilizo X porque me parece más fácil de aplicar, pero podría también aplicar el pK directamente, restando pK siempre y menos el pK inicial. Bueno, vamos allá. En este caso sería la cota inicial, que hay que fijarla con los dólares. Eso se puede hacer con el F4 más rápido, más la X por la inclinación de entrada partido 100 más la X al cuadrado partido 2 veces el KV. Haciendo esto en todo tendríamos todas las cotas de los diferentes puntos que hemos considerado dentro del acuerdo. Esta tabla es la que luego utilizaremos para construir el perfil longitudinal, que tendremos que ir añadiendo poco a poco a la que vamos calculando todos los acuerdos y las cotas de las rasantes. Ahora que ya sabemos calcular la cota de cualquier punto que se encuentre en el trazado de la carretera, es decir, ya sea dentro de una rasante, ya sea en el interior de un acuerdo vertical y además de forma automatizada, veamos cómo construir el perfil longitudinal de la carretera. El primer paso será añadir a la tabla de valores los datos de las cotas inicial y final de la primera de las rasantes. El segundo paso será añadir las cotas de los distintos puntos que hemos considerado en el acuerdo. En este caso, como hemos dicho antes, hemos considerado un total de 9 puntos intermedios. Finalmente, deberemos añadir el último punto del trazado con su cota correspondiente, puesto que ya el inicial correspondería al punto final del acuerdo anterior. Con esta tabla de valores ya estamos en disposición de representar el perfil longitudinal adecuadamente y de una forma suavizada. Recordad que este proceso lo hemos hecho casi de una forma automática. Como conclusiones, resaltar que el perfil longitudinal representa, en función del pK de la carretera, la cota de la misma, para aquellos elementos que componen el trazado en alzado, es decir, las rasantes y los acuerdos. Cabe destacar que para el cálculo de las cotas de las rasantes es suficiente con obtener la cota del inicio y el final de las rasantes. Sin embargo, para los acuerdos será conveniente calcular diferentes puntos intermedios para realizar un perfil longitudinal suavizado.
Con esto terminamos este vídeo de la elaboración del perfil longitudinal. Si tienes cualquier duda, puedes contactar conmigo a través de mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención.